La fe que hemos recibido de nuestro Dios no es solamente pensar que Dios existe. No, señores. También es saber que Dios está activo entre su pueblo, que Él se está moviendo en la vida de cada creyente de su Hijo Jesucristo. Por tal razón, la fe que nosotros profesamos tiene que reflejar en nuestra conducta, que es algo muy importante como testimonio para nuestra vida como creyentes de Cristo Jesús. Así que en esta hora vamos a hablar siempre de Daniel. Ahora en el capítulo 6 vamos a empezar su primera parte y vamos a darnos cuenta que en el capítulo que vimos anteriormente, ¿verdad? Estábamos viendo que Daniel prevaleció. Él seguía victorioso. Terminó el reino de los caldeos de Babilonia y empezó el reino medo-persa. Y Daniel sigue ahí, está en victoria, victoria. Recuérdense que cuando el Señor Jesucristo se dirigió a las 7 iglesias que estaban en el exilio, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulos 2 y 3, puede leer eso. El Señor a cada iglesia le dice algo diferente, le encuentra algo diferente, pero hubo una cosa que permaneció igual. Y esto es que sean vencedores, que estén en victoria. ¿Y cómo vamos a obtener esa victoria? Bueno, esa victoria la vamos a obtener solamente si nosotros escuchamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el consejero, es nuestro guía y es el que nos ordena nuestra vida, nos ayuda, ¿sí? Y nos prepara para que con Cristo nosotros seamos más que vencedores. Así que mira, Daniel capítulo 6, verso 1, inmediatamente vamos a leer con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Dijimos, Darío tenía 62 años cuando empezó a reinar. Era un hombre mayor, sabio, experimentado. Entonces él quería que su reino fuera muy bendecido. Por tal razón, él constituyó estos 120 oficiales que le ayudasen, ¿verdad?, a gobernar en su reino, para que todo estuviera en orden. Y si vemos acá el número 12 reflejado, es que nos dice algo acerca de el número 12 de Israel, por las 12 tribus. Y sabemos que Israel es una nación santa, formada por esas 12 tribus, ¿verdad? En el nombre de Jesús sabemos que Israel es de bendición para todas las naciones. Por tal razón, acá se refleja esto que el rey Darío hizo con estos 120 sátrapas para que todo estuviera en orden y sea de bendición. Y eso es lo que Dios quiere a través de su pueblo Israel, traernos a todas las naciones bendición, que todo esté en orden. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el verso 2 dice, y sobre ellos, sobre esos 120 que él eligió, él puso a 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, arriba de estos 120 oficiales, ¿verdad?, el rey puso a 3 administradores, 3 jefes, 3 gobernantes, 3 supervisores. Y entre ellos estaba Daniel. ¿Para qué? Para que acá ellos supervisaran, pero fíjense que hay algo muy importante que refleja acá. Verso 3. Pero Daniel mismo era supervisor a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjate, Daniel estaba por encima de todos, de los 3 conjuntos y de los 120. Porque el mismo rey ya se había dado cuenta que en Daniel había un espíritu superior. Porque Daniel tenía el espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando se habla de Daniel, sabemos nosotros que acá se ha dicho quizás como 10 o más veces de que Daniel tenía el espíritu del santo Dios. Aleluya. Verso 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate, la gente siempre buscando algo para acusar a Daniel. Verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué ves tú acá reflejado? Están maquinando hacerle daño a Daniel. Y como no encuentran nada para hacerle daño, están tomando su lado débil. Sí, el lado en donde saben que Daniel allí puede ser quizás impactado. Y esto era su fe a Dios. Entonces nosotros vemos que estos hombres son muy importantes porque ellos, ¿verdad?, van a desencadenar acontecimientos en el resto de estos capítulos. Fíjate qué interesante. Entonces, sabían que Daniel, por encima de todas las cosas, su adoración a Dios, Daniel no la iba a dejar por nada. Era un buen adorador. Verso 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Bueno, supimos anteriormente que esta oración, para siempre vive, ¿verdad? Se le dice al rey cuando uno se acerca, ¿verdad? Acá, cuando se acercaban al rey, diciéndole, dándole a entender que el rey podía confiar en esa persona, que esas personas estaban ahí para ayudarle. Lo vimos anteriormente cuando la reina, ¿verdad?, se le acercó a Belsasar, su esposo. Entonces, esta exclamación la están haciendo ellos, pero ellos no la están haciendo de una manera real, de una manera que verdaderamente le sean fiel al rey. No, ellos lo están haciendo hipócritamente. Es una exclamación falsa que le están haciendo al rey para saberle entrar. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo acá. Entonces, verso 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjate qué maquinación tan malvada esta. Aquí esto no tiene sentido. Este edicto no tiene ningún sentido. ¿Por qué ellos se propusieron hacer eso? Fíjate, ellos querían hacerle daño a Daniel. Sí, y fíjate que el número 30 aparece acá reflejado. 30 días. Y si tú te das cuenta, dentro de la cultura judía, el número 30 es simbolismo de muerte. Y lo que ellos están tratando de decirnos acá, que ellos querían la muerte de Daniel. Ellos querían matar a Daniel. Por eso nos damos cuenta que la petición que le vinieron a hacer, ellos sabían muy bien de qué forma le iban a llegar al rey y le tocaron en su orgullo. Alguien que no le pida ni a dioses ni a ningún otro hombre, sino que solo te pida a ti. O sea, el rey, ¿verdad?, se hacía sentir supremo ante todo y ante todos. Entonces, no había ni dioses ni hombres que le superaran al rey. Ellos le dieron en el clavo, como decimos, al rey. Bueno, ¿qué pasa? Verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjate qué interesante. Los medos y los persas tenían una tradición. Y la tradición era de que cuando el rey dictaminaba, ¿verdad?, una ley y la firmaba, esa ley no podía ser abrogada, quebrantada por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque ellos se creían infalibles. O sea, ellos se creían que solo ellos eran perfectos, que ellos no tenían fallas, que ellos no cometían errores. Por tal razón esa ley va porque va y nadie, ni un propio rey, la podía quebrantar. Fíjate qué cuidado con esto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Estas personas acá, ¿verdad?, que se creen infalibles, se creen, su orgullo está hasta lo sumo, que solo ellos lo son. Ten cuidado con ese tipo de personas si están cerca de ti. Huye de ellas, porque esas personas son muy usadas por el enemigo. Sí, la persona orgullosa, la persona que se cree que solo ella es para todo, suficiente, que no tiene falla, no comete errores. Ten cuidado.
Esas personas son muy usadas por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y te van a hacer daño si tú sigues al lado de ellas. Mejor, aléjalas, córtalas de tu lista de amistades. Un consejo. Bueno, entonces vamos al verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Es que saben, a Daniel así le place orar a Dios. ¿Creen ustedes eso? No, no. Daniel oraba 3 veces al día porque es la oración de Dios. Era porque Dios así se lo había pedido que lo hiciera. Fíjate, 3 veces al día, orar 3 veces al día. ¿Será que se te imposibilita a ti orar 3 veces al día? Pregúntate. Ay, hermana, pero yo trabajo 12 horas, 8, 10 horas. A mí no me queda tiempo de orar 3 veces al día, nomás oro en la mañana. Y bueno, y cuando me acuerdo en la noche, si no caigo muy cansado, entonces no. Yo te reto a que procures hacerlo. Y es que no hay necesidad que vayas y busques un lugar y te arrodilles. Si tú andas muy ocupado en tu trabajo y tú has propuesto orar esas 3 veces al día, búscate 1 hora y si es posible ponle alarma a tu reloj si cargas o a tu teléfono, si te lo permiten, claro. Y pon 1 hora en la tarde de buscar a Dios. 5, 10 minutos, dale gracias. O recítale un salmo, pero déjale ver a Dios que tú estás ahí fiel buscando de Él. Como a Él le agrada. Sí, las 3 de la tarde es 1 hora en donde tú puedes buscar unos 5 o 10 minutos de Dios y darle la honra y la gloria a Él. Dale gracias por todo y que siga guiando tu vida. Así de fácil, así de sencillo. Gloria sea su nombre. Entonces, vemos que esto no le impactó nada a Daniel. Daniel siguió en lo mismo. ¿Sí? Porque esta ley de que le prohibieron que él no podía orar a su Dios, a él no le impactó. Un error muy grande que se comete hoy en día en el capítulo 13 de Romanos, cuando se dice de que hay que obedecer a los gobernadores. Pero aquí hay un error muy grande, específicamente en el verso 3. ¿Por qué? Porque están diciendo de que todos los gobernantes, los reyes, los presidentes, todos son puestos por Dios y que hay que obedecerlos. Bueno, obedece solamente al gobernador que castiga lo malo y que recompensa lo bueno. Pero si hay un gobernante que te dice, mira, se te prohíbe que ores a tu Dios, ahí sí, no obedezcas. Porque si tú eres fiel a Dios, tú tienes que obedecer sobre todas las cosas. Daniel es un ejemplo vivo, no solo de este momento que estamos viéndolo acá, sino de lo que vendrá en los últimos tiempos. Amén. Bueno, así que vamos nosotros. Oraba Daniel hacia Jerusalén. Jerusalén. Bueno, muchos piensan y dicen, muchas congregaciones, de que Jerusalén ya no es importante para Dios. Que Dios no está interesado en el terreno, en esa tierra. Mentira. Porque el que está pensando esto está negando que allí en Jerusalén Jesucristo, el Hijo de Dios, va a llegar a reinar 1000 años. Y si tú estás en una congregación que no cree en el reino milenial de Jesucristo, sal de allí corriendo, porque te vas a poner en desobediencia con Dios. Así te lo digo. Esta gente que no cree en el milenio, en ese reinado de Cristo Jesús desde Jerusalén, está muy mal con Dios. Si tú estás allí, sal. Es una invitación para lo bueno tuyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros nos damos cuenta que Jerusalén, les dije anteriormente, es la morada de Dios. Es el lugar que Dios ha escogido. Porque el Señor Dios Todopoderoso eligió a Israel como heredad suya. Sí. Y ahí en Jerusalén es su morada. Y les dije, lean el capítulo 135 de Salmos, en el último verso, y verán lo que dice. Y me dicen después. Así que meditemos en esta palabra. Jerusalén sigue siendo importante por Dios desde hoy, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ahí es donde será el reino milenial. Y no solo eso, sino que allí será también la nueva Jerusalén después de que pasen esos 1000 años. Recuérdense, son 2 cosas
muy diferentes, que hay muchas congregaciones que lo juntan en un solo todo, el reino milenial y la nueva Jerusalén, el jardín de Dios, no. Esas son dos cosas muy diferentes. Hay que aprenderlo bien. Leamos, ya lo aprendimos en Apocalipsis. Bueno, versos 11 y 12 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, tenían los ojos bien puestos en Daniel a ver en qué momento lo iban a agarrar infraganti, si podemos decir así. Y lo encontraron, ¿verdad? Orando y rogando a Dios. Fueron entonces inmediatamente, dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Oigan lo que le dijeron. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, hipocresía, ¿no? ¿Se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Siempre tienen que resaltar la procedencia de Daniel. ¿Por qué lo hacen? Porque lo tienen por poco, porque es un exiliado. Él no es nada para ellos. Que les calcume la envidia. Entonces, ese Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Es que a Daniel no le importa lo que esté diciendo la ley que pusieron, y aún así sea su vida que esté en peligro. Recuérdense que Daniel no estaba enfocado en las cosas del mundo, y mucho menos en lo que esta carne pueda sufrir. Él estaba enfocado en la salvación eterna de su alma. Y eso es lo que nosotros debemos de tener también, enfocarnos en nuestra salvación eterna. Entonces, aquí vemos que la maquinación contra Daniel ya va caminando hacia todo lo que ellos están deseando. Bueno, vamos entonces. Verso 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Fíjense qué interesante, porque Darío de 62 años, un hombre experimentado, un hombre sabio, lastimosamente se dejó influir por su orgullo, ¿verdad? Lo que estos hombres le fueron a decir. Él firmó el edicto, pero él no meditó más allá aún sabiendo de Daniel. Entonces él se enojó porque él descubrió que estos hombres maquinaron todo esto en contra de Daniel para matarlo. Sí, entonces ellos se inventaron todo esto. Esta ley, ellos la inventaron, pero este rey no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Él intentó salvar a Daniel hasta la puesta del sol. Bueno, el día, bíblicamente hablando, el día termina con la puesta del sol. Y hasta esa hora el rey Darío intentó como salvar a Daniel del foso de los leones, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque él mismo había firmado una ley que no puede ser abrogada por nada, ni por nadie, ni por el mismo rey. Fíjense qué interesante. Versos 15 y 16 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Todavía le están recalcando porque vieron que el rey quería salvar a Daniel del foso de los leones. Entonces, en el verso 16, resuelve el rey y dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, aquí vamos a prestar mucha atención a esto. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey Darío, hombre vivido, experimentado, 62 años, era un hombre que conocía al rey, al Dios de Israel. Él tenía temor a Dios. Él tenía fe en el Dios de Israel. Por eso es que le dice estas palabras a Daniel. El Dios tuyo, al que tú todos los días le sirves, Él te libre. Fíjate qué interesante. Entonces, aquí, el rey sabía que el Dios de Daniel era el único que lo podía salvar del foso de los leones, porque él siendo hombre, él no pudo. Él no pudo. O sea, ningún hombre
podía salvar a Daniel, porque esa ley no podía ser abrogada ni por el propio rey. Vemos que no pudo salvarlo. Entonces, termino con esto, la primera parte del capítulo 6 de Daniel, verso 17 dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, nadie podía romper ese sello que habían puesto. Fíjate qué interesante, ¿no? Esto fue lo que estos hombres quisieron hacer con Daniel. Entonces surgen preguntas que nos vamos a contestar nosotros mismos y tal vez en el resto de los versos. ¿Qué le sucederá a Daniel? ¿Por qué pasará todo esto? ¿Y qué producirá todo esto? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver que las acciones del rey, desde el momento que arrojó a Daniel en el foso de los leones, hasta temprano en la mañana, fíjate qué interesante. Él se levantó muy temprano y lo va a abrir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a desencadenar esto en la segunda parte, sí, de este capítulo 6 de Daniel. Y como empecé diciéndote, hay una relación muy significativa entre la lealtad, esto es, entre la fidelidad hacia algo y la conducta del hombre. ¿Por qué? Porque recuérdate que tu lealtad, tu fidelidad a Dios se tiene que reflejar en tu conducta, en tus acciones. ¿La estás tú reflejando? ¿Estás tú reflejando que le eres fiel a Dios? Que tu conducta, tu forma de ser y de actuar y de decir y de pensar y de dirigirte hacia los demás está reflejando tu fidelidad a Dios. Lo dejo para que tú lo medites. Y si este video es de bendición para tu vida, compártelo desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo. Con hermana Aura, se te ama. Será hasta la próxima entonces. Paz de Cristo.